Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Alex Aispuro, presidente del Comité de Organización de la Cumbre Latinoamericana de Turismo. Recientemente concluimos la parte en vivo y ahora estamos haciendo esta serie de eventos. Solamente nos quedaron dos más transversales, súper importantes, que hemos solicitado de manera muy constante, y uno de ellos es toda la parte científica en relación a todo el manejo que tenemos que hacer como ministerios para eh, las mejores prácticas en términos de prevención de contagio. Entonces, este es uno de los temas que quedaron. Todavía tenemos dos o tres eventos por dentro de este marco de la Cumbre Latinoamericana de Turismo, y pues un gusto estar contigo como siempre. Esperamos que todos se encuentren con bien en casa, y te saludo donde quiera que estés. Estás viendo en vivo desde la ciudad de Bien, pues sin mayor preámbulo, tengo el honor y el privilegio de dar la bienvenida a este foro y a este panel a una eminencia médica, y me voy a permitir hacer lectura de su semblanza. Tendremos el día de hoy una conferencia con el doctor Moisés Calderón, quien nos va a dar parte de cuáles son sus iniciativas, qué sí tenemos que hacer y qué no debemos hacer como turisteros para la protección de los pasajeros, de nuestras especies, etcétera. Doctor Moisés Calderón es un connotado médico mexicano, especialista en cirugía cardiovascular y torácica, trasplantes y órganos artificiales. Es egresado del Texas Heart Institute. Ha sido responsable del programa de trasplante cardíaco y corazón artificial en el Centro Médico La Raza, en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Director del Hospital de Cardiología Centro Médico Siglo XXI, el Seguro Social también, y director del Hospital Regional de Zaragoza de Iste. Cirujano en activo, investigador, profesor, autor y conferencista nacional e internacional, inventor del corazón artificial mexicano. Cuenta con maestría y doctorado en alta dirección y actualmente es director general del Instituto Mexicano. Te decía, Moisés, tengo entendido que tendremos el gusto de que nos compartas unas diapositivas a modo de introducción, y al final, si me lo permites, podemos irnos con algunas preguntas. ¿Qué le parece, doctor? Vamos a la presentación. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, pues gracias a todos y gracias a Alex Aispuro por la invitación. Me siento halagado el poder participar con ustedes, platicar un poquito de lo que tiene que ver con esta enfermedad que ha convulsionado al mundo y que vamos a tener que compartir su presencia bastante tiempo hasta que no logremos tener una vacuna eficiente, una cura probablemente medicamentosa y que se pueda vacunar a toda la población. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el turismo, y para poner padre la plática, pues nada más les quiero decir que en el mundo hay, al día de hoy, hay 17 millones de casos confirmados, casi 10 millones de recuperados y 600,000 muertos. Entonces, en el mundo, al día de hoy, en nuestro país, contamos con 408,000 casos positivos, 267,000 recuperados, 45,000 defunciones. Sin embargo, el sábado pasado, la Secretaría de Salud hizo un comunicado diciendo que probablemente esta cifra correspondía a un 2.7 veces, porque esto contabiliza las defunciones en hospitales, no toma en cuenta las defunciones que han habido fuera de hospitales. Es el segundo país en América Latina, somos, con mayor número de defunciones. Y bueno, creo que la pregunta sobre la enfermedad que todo mundo nos ha hecho en el gremio médico es: ¿de dónde salió esta enfermedad? Hay una declaración que probablemente ha sido la declaración más contundente de un premio Nobel de Medicina, de Luc Montagnier, el descubridor del virus del SIDA, que el 17 de abril en Televisión Nacional en Francia, y esto se hizo público en todo el mundo, declaró que encontraron material genético del virus del VIH al analizar el virus de coronavirus de varios pacientes enfermos en Francia.
Él mencionó que esto no se podía dar de manera natural, espontánea en la naturaleza. Entonces, la hipótesis que ellos tienen es que alguien estaba tratando de usar un coronavirus inocuo de los que han habido en la naturaleza durante miles de años y que no infectaba al hombre. Trataron de pegarle un pedacito del genoma del VIH para tratar de hacer una vacuna contra el SIDA. Como saben, sí, desde 1983 que empezamos a luchar contra el VIH, se ha tratado de buscar una vacuna y no se ha logrado. Ellos piensan que el origen de esta pandemia, dado que encontraron genoma de VIH en coronavirus, fue este. Y bueno, algunas particularidades sobre la pandemia. No conocemos suficiente del virus. Esto puede durar más de un año. No hay una cura específica. Usamos un sinnúmero de medicamentos. Todos prometen dar cierto beneficio. Sin embargo, no hay ningún medicamento específico que diga con este medicamento podemos detener la enfermedad. Hay mucha información que incluso nos puede confundir, que es contradictoria. En un país, en un caso, esa información es negativa. Lo que sí es que es un enemigo sumamente difícil de controlar por la manera en la que se contagia, ¿sí? Y bueno, al parecer vamos a contar con una vacuna efectiva y accesible y muy barata. Dice que va a costar la dosis 65 pesos. Entonces, esta es la particularidad de lo que tenemos que ver con el COVID. ¿Sí? La mayor incógnita es cuánto dura la inmunidad y respecto a las reinfecciones, hay evidencia científica muy fuerte que pacientes que sufrieron coronavirus en enero o en febrero se curaron, les contabilizaron anticuerpos en sangre. Ahorita en mayo, junio y julio se volvieron a infectar. Eso quiere decir que no deja una inmunidad muy larga y lo que tendría que ser probablemente que la vacuna se tuviera que estar poniendo año con año. Lo que hace pues que la enfermedad esté con nosotros más tiempo. ¿Sí? Bueno, ya tocando el tema de turismo y economía, bueno, aquí hay una pequeña tabla de lo que representa para muchos países. En esta tabla no está México. Algunos países lo que representa en su PIB, el turismo. En México, la contribución al PIB es del 15.5%. Y bueno, el turismo puede aportar soluciones. En turismo podemos aportar soluciones. Tenemos ahora una oportunidad de repensar la forma en que lo hacemos y buscar alternativas mejores. ¿Sí? Y así como ustedes me invitaron a platicar a este tan importante evento, bueno, han habido una serie de cumbres y webinars para tratar de reorganizar o replantearse el sector con esta enfermedad. Esta es información de la Organización Mundial de Turismo del 20 de mayo del 2020. Bueno, para empezar, hay algunas estrategias que son de carácter nacional. Por ejemplo, hay muchos países que ya se abrieron a iniciar los viajes internacionales, pero hay restricciones por país. Por ejemplo, entre Europa, ya hay reciprocidad entre algunos países donde pueden viajar libremente, pero si yo quiero ir a España mañana, tengo que recluirme 14 días en un hotel y me tienen que hacer una prueba a los 14 días y si sale negativo, bueno, pues ya podré disfrutar de mi paseo. Y eso es un limitante importante. Y entonces pensamos que van a durar las restricciones por país hasta que algunos países, como es el caso de Estados Unidos, México y Brasil, podamos tener mayor control de los contagios. Esto es una realidad, es nuestra nueva cara de aquí en adelante, hasta que tengamos una cura efectiva o una vacuna, tendremos que apegarnos a lo que llaman la nueva normalidad y todos sabemos que si evitamos esparcir microgotas de saliva
en nuestro trato con el resto de la población, vamos a tener suficiente seguridad y de la misma manera, si alguien respira y emite microgotas cerca de nosotros, con un buen cubrebocas vamos a evitar el contagio. Entonces, para nosotros en el gremio, sí, el cubrebocas no está en duda, su utilidad, no, consideramos que no debe de politizarse el tema. Y bueno, hay gente que dice que podría crearse un pasaporte sanitario que pudiera servir, ya sea digital o impreso, que pudiera servir como un salvoconducto para viajar de manera internacional. Se ha hecho entre provincias en algunos países. La realidad es que yo pude haber tenido una prueba de PCR por hisopado nasofaringeo hace 4 días y salir negativo y me pude haber contagiado ayer y no voy a dar síntomas hasta dentro de 10 o 15 días. Entonces, la utilidad del pasaporte, pues, está muy sesgada. ¿Sí? Hay otra de las alternativas muy interesantes es lo que representa en costos de salud la cobertura médica de esta pandemia, de aquellos pacientes que tienen neumonía y que requieren hospitalización. Y entonces se ha planteado a algunas compañías aseguradoras el vender un seguro para viaje que dé cobertura específica. En México, algunas aseguradoras no están cubriendo la pandemia. Depende del tipo de póliza que ha adquirido la gente que tiene seguro de gastos médicos mayores. Las instituciones de salud sí están dando la cobertura. Pero creo que se rebasaría la salud pública de cualquier país si un cúmulo de turistas enfermos llegaran a los hospitales. Entonces, la cobertura de seguro médico específica podría ser una buena idea. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo de las actividades? Bueno, esta diapositiva muestra una tabla muy interesante que publicó la Asociación Médica de Texas semanas, donde le pone calificación a las actividades y el riesgo de contagio. El riesgo bajo es entre 1 y 4, el riesgo intermedio es entre 5 y 7 y entre 7 y 9 son los riesgos más importantes. Y aquí vemos algunas actividades como acampar, jugar, y nos pueden dar una idea de qué es lo que riesgo. ¿Qué es una realidad y qué no es una realidad? Y creo que cuando platiqué con Alex, hizo el favor de invitarme, me insistió mucho en que pudiera yo comunicarles a ustedes qué es lo que realmente sería factible. Es que tengamos ciertas barreras físicas en los mostradores, ¿sí? Que usemos cubrebocas, que tengamos máquinas en vez de personas para hacer los trámites de reservaciones, etcétera, ¿sí? Que le tomemos la temperatura a la gente antes de eso. Y creo que esto es factible y no representa una gran inversión con respecto a los beneficios que da. Hay muchos lugares que tienen todas estas precauciones, sin embargo, tienen el riesgo de los potenciales contagios que pueden ser fuente de su mismo personal. Sí, o sea, yo puedo tener las barreras, puedo tener el termómetro, puedo tener la máquina que hace la reservación, pero no sé si la persona que me va a recoger el boleto en la entrada está contagiada o no. Entonces, no sé si viajó en servicio público y en el servicio público la gente usó cubrebocas y careta. Hay algunas empresas o hoteles, incluso universidades, hospitales que están poniendo pasajes y cortinas sanitarias
por donde el personal a la hora de entrar y a la hora de salir pasa y se les rocía cierto material antiséptico que no es tóxico ni para las vías respiratorias ni para la piel. Entonces, esta probablemente es el temor de todo mundo. O sea, que yo puedo limpiar muy bien una superficie, pero no sé si poder identificar que ya sea un usuario como un turista en un hotel o parte de mi personal contrajeron la enfermedad. Y entonces tengo que tener medidas para identificación, que puede ser desde el simple termómetro. ¿Sí? Alguien tiene fiebre y le duele la garganta, pues lo tengo, si es un trabajador, lo tengo que aislar, mandar al médico y tengo que sanitizar el área donde trabajó y rápidamente identificar los contagios. Y si es un usuario de los servicios, pues tengo que confinarlo en el área hasta que lo logre enviar a que se atienda. Entonces, para esto tengo que tener un convenio con los servidores de salud locales, el protocolo para aislar la zona contaminada y rápidamente, si es, imagínense que es un cuarto de hotel en la mitad del pasillo, pues tengo que confinar a mi trabajador ahí hasta que le, al usuario ahí hasta que le pueda llevar botas, gorras, careta y tal vez un uniforme de Tyvek, ¿sí? Y un cubrebocas grueso y rápidamente sanitizar el pasillo después de que salió para poder usar el área. El protocolo de diagnóstico y tratamiento para el personal expuesto. Y, como ya mencionamos, un protocolo de descontaminación. Y volviendo a lo que es realidad y qué no es realidad, pues es realidad que puedo yo cambiar la distancia que hay entre las colas para abordar un transporte público, un avión o entrar a un lugar y dejar marcado en el piso la suficiente distancia para evitar los contagios. Eso es una realidad. Tenemos que educar a la gente, tenemos que insistir que no debemos tener proximidad y pues este tipo de restricciones al viajero pues no son restricciones, sino son más medidas de seguridad. Entonces creo que esto debe de ya de estar implementado en todo el mundo, en todos lados. Cada vez que vamos al súper, así está marcado en el piso la entrada, incluso para acercarse a la caja. Entonces, en un restaurante o en un hotel o en un aeropuerto deben ser las medidas que tenemos que seguir. Pues, probar a los usuarios, ¿sí? Yo creo que esto no es una realidad. Las pruebas rápidas con una gota de sangre, que son así como la prueba de embarazo con una gota de orina, que se venden en todos lados, no han tenido una certeza diagnóstica por arriba del 50% y estamos hablando de un volado. Muchas empresas las han comprado para probar a sus trabajadores una vez a la semana. Algunos gobiernos han mencionado que pues, podrían al azar hacerle la prueba a algunos turistas que van entrando a su territorio o antes de subir al avión. Sin embargo, la seguridad y la confiabilidad de la prueba no es buena. Yo no creo que esto sea una buena medida, incluso sería un gasto absurdo. ¿Sí? El usar caretas, el usar cubrebocas y el usar el termómetro durante todos los traslados y los vuelos, creo que es una realidad que debe ya de echarse a andar. El avión es un lugar seguro, los filtros EPA que tiene la circulación del aire del avión son una medida, una barrera biológica que impide que muchas bacterias y virus anden circulando por el vuelo. Y lo que más nos preocupa es que el de junto nos tosa enfrente, ¿sí? Yo tampoco sé si va a ser viable el dejar espacios en los aviones, no sé si va a servir. Lo que sí sabemos es que nuevamente el cubrebocas es la primera barrera, sin embargo tenemos el problema de los niños, que en primer lugar no le podemos poner un cubrebocas a un niño menor de 1 o 2 años de edad. En segundo lugar, se lo va a arrancar. Y en tercer lugar, los niños agarran todo, tocan todo, se chupan los dedos, se tocan la cara. Entonces,
pues tendremos que tener medidas muy importantes para estar sanitizando las áreas donde van a estar los menores. ¿Sí? Y bueno, se pueden redistribuir y cambiar las direcciones de los asientos en los aviones, en los camiones, en los ferries, para tratar de evitar que haya una dispersión del aire que pueda afectar a una persona. Esta diapositiva creo que está muy bonita, nada más les faltó el cubrebocas, ¿sí? Y como mencionaba yo, el transporte público está empezando a espaciarse, pero no sé si va a ser económicamente viable llevar medio avión vacío. No sé si sería el impacto financiero sobre las compañías de aviación, no sé si es sustentable. Pero lo que se ha demostrado es que si uno usa careta y cubreboca durante el vuelo, el riesgo de contagiarse es mínimo. También es una realidad que el turismo local, ¿sí?, puede ser muy seguro, ¿sí? Creo que es una de las ofertas que hay que tratar de reactivar más rápido, el turismo terrestre, en fin, la familia que viaja junto, pues no va a viajar si uno de los integrantes está enfermo, y si se enferma uno, se enferman todos. Entonces yo creo que teniendo familias sanas, hay que tratar de estimular y motivar a que se crezca el turismo terrestre y el turismo local. Yo he tenido ya la oportunidad de asistir en unas 3 ocasiones a un restaurante y me sentí muy cómodo. Creo que el distanciamiento de las mesas, el que todo el personal use caretas, cubreboca y guantes, y que no hayan más de 4 personas con mesas por mesa, hace muy viable y de bajo riesgo cartas ahora que son o desechables o son con un código QR, e incluso han puesto algunas mamparas en algunos restaurantes para evitar que haya contagio. Entonces, creo que esta industria va a empezar a crecer, a moverse un poco más rápido conforme los semáforos vayan avanzando a amarillo y a verde, manteniendo todos esos cuidados. Y bueno, aquí hay un ejemplo de lo que comentábamos en un principio. Esta es una empresa que se llama Excelencia Turística, una empresa de Valladolid, España, que ha implementado la primera certificación hotelera de COVID-free en el sector de la zona. Es muy difícil el decir COVID-free, porque yo pude haber estado 4 días en un hotel y al 5.º día, el día que me voy, ¿sí?, ya ser un portador asintomático. Entonces, yo no le llamaría COVID-free, pero yo le llamaría, coherente con el COVID o COVID responsable, y sería el montar todas las medidas higiénicas de las que hemos platicado para tratar de garantizar que las instalaciones están limpias y que el personal probablemente está libre de enfermedad. Y esto pues, se hace sanitizando todas las áreas, después de que se use cada habitación. Hay gente que está recomendando viajar con su toalla y con su funda de almohada. No les podemos decir que no, pero tenemos que garantizar que las habitaciones y las instalaciones sean limpias, ¿sí? Y bueno, como mencionábamos, las actividades al aire libre son las que más rápido pueden evolucionar hacia la normalidad, mientras no estemos todos muy juntos. A pesar de que hagamos actividades al aire libre, tenemos que tratar de mantener
1 metro o 2 metros de distancia entre cada uno de nosotros y usar cubrebocas, porque no me sirve de nada estar en el campo si alguien me estornuda en la cara. Entonces tendremos que mantener la sana distancia y el cubrebocas durante mucho tiempo. Pero creo que para ustedes que se dedican a la industria del turismo, el empezar a empujar más la oferta de actividades al aire libre van a ser mayores. Me pidió Alex que hablara especialmente sobre el uso de albercas y jacuzzis. Bueno, se pueden meter a la página del CDC de Atlanta. Tiene apartados para cada tipo de actividad y tiene algunos videos interactivos muy bonitos. La realidad es que no hay evidencia científica demostrada que el virus se pueda transmitir a través del agua recreativa, llámese alberca, mar, lago, jacuzzi, con excepción de la cercanía de las gentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, pues tenemos que mantener el número de gente que va a usar la alberca suficientemente pequeño para que no tengamos muchos contactos físicos. Se puede contagiar en un masaje el COVID, pues si el masajista se lava las manos con alcohol gel, usa una mascarilla, una careta protectora, y el que se va a dar el masaje se pone una mascarilla, el riesgo de contagio también es muy bajo. Este es el problema. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con las playas? En Florida, por ejemplo, que repuntó la pandemia y se volvió la Florida el epicentro después de Nueva York, lo que pasó es que se abrieron las playas y los contagios fueron en las playas. Entonces, esto realmente lo vemos como una incógnita. ¿Cómo podemos regular el flujo de gente a un espacio público? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo me tomé la libertad de tomar una foto a un anuncio que me llegó a mi Facebook. Están ofreciendo ya en el 2021 un crucero al Báltico. Por ahí no dice la fecha. Yo no sé si los cruceros van a ser una realidad segura en el corto plazo. Porque con un par de viajeros que estén infectados, pues se puede volver una catástrofe. Entonces yo no podría hacer una recomendación muy práctica con respecto a lo que se espera de los cruceros en el corto plazo. Me llamó mucho la atención haber visto este anuncio. Y bueno, también pasa lo mismo con el turismo profesional. O sea, los congresos, las convenciones, las ferias, las exposiciones, pues no podemos permitir los aglomerados de gente así. Entonces tendríamos que o trabajar en auditorios muy grandes, en venues muy grandes, y limitar el acceso o separar a las gentes como se está haciendo en los restaurantes. Este tipo de actividades también creo que por el momento van a tener que ser restringidas porque pues, no podemos permitir el contacto tan cercano de la gente. Y bueno, los estadios, ¿sí? También los mundiales, las olimpiadas, no sé cómo se va a reiniciar la actividad de la asistencia a los eventos deportivos mientras no tengamos un control de los contagios. Pues la buena noticia es que el 1 de septiembre se empieza la inoculación ya no de prueba, sino ya en estado clínico, ¿sí? De la vacuna, por lo menos la de AstraZeneca. Hay otras 10 vacunas en estudio en Estados Unidos, en Rusia y en la Unión Europea. China tiene otra también. La de AstraZeneca, que es un joint venture entre Inglaterra
y Escandinavia va a costar 65 pesos la dosis. Se piensa que el primer año se van a fabricar 1,000 millones de dosis y se le están dando licencias a muchos países para que la empiecen a fabricar. Y inicialmente se va a usar en la población vulnerable. ¿Sí? Sin embargo, de aquí hasta que no tengamos más información y una cura eficiente, pues vamos a tener que cuidarnos en extremo porque vamos a tener que convivir con el virus. Yo creo que un par de años más. La diferencia, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿qué pasó con el H1N1? Bueno, lo que pasa es que el H1N1 se cura con Tamiflu. Entonces, a pesar de que hay mortalidad y hay casos que se complican, ¿sí? Pues hay una vacuna que se pone cada año y hay un medicamento que en caso de que uno esté enfermo, pues tiene muchas posibilidades de recuperarse. Aquí todavía no tenemos suficiente información que nos pueda asegurar que estamos libres de la enfermedad. Todavía no pasamos en muchos países los verdaderos picos. Hoy en la mañana hubo una entrevista en un medio televisivo donde un reportero mexicano entrevistó a Fauci, que es el experto epidemiólogo norteamericano, y dijo que para ellos se van a sentir cómodos con la pandemia controlada cuando tengan 2,000 contagios diarios. Hasta hoy en día tienen 50,000 diarios. Y bueno, esto es lo único que no podemos permitir. The show must go on. La industria del turismo tiene que seguir. La vida tiene que seguir. Estoy de acuerdo que tenemos que quedarnos en casa y tenemos que cuidarnos, pero no podemos dejar de vivir. Entonces creo que si sumamos esfuerzos y cada quien pone su granito de arena en no exponerse demasiado, seguir una serie de reglas, pues vamos a poder llevar una vida agradable y sana con las restricciones que se han recomendado. Muchas gracias. Ahora sí podemos, si quieren, hacer preguntas y respuestas. Sí, Moisés, muchas gracias, doctor. Qué gusto, excelente su ponencia, doctor, como siempre. Doctor, nos preguntan, ¿qué pasa en el caso de propiamente de lo que habíamos por ahí comentado, de las albercas, ¿no? Se mete una persona con un contagio, mientras no tengas toda una cercanía con la persona. ¿Qué pasa si por ejemplo, la persona que está activa, positiva con el COVID, se mete al jacuzzi, se sale y después yo voy y me meto al mismo jacuzzi? No pasa nada. Mientras no me tosa en la cara, no pasa nada. O sea, están cloradas las albercas, el virus no sobrevive en esas aguas, la temperatura del jacuzzi es muy alta. Entonces, el mar, las albercas, los ríos, los lagos, el problema es que alguien esté muy cerca de mí y como no traigo cubrebocas en el agua, ¿sí? Claro. Me hable y me aviente micropartículas de saliva en la cara. Entonces, lo único que hay que hacer es limitar el acceso a la alberca y decir, bueno, pues aquí en esta alberca, dadas las dimensiones, vamos a dar acceso a la gente 1 hora a que nade o 2 horas de 50 en 50. Bueno, depende del tamaño de la alberca, ¿no? Esto será que permita el que yo pueda nadar, jugar, divertirme, pero que haya espacio de 2 o 3 metros entre la siguiente persona. Correcto, entonces regresamos al punto inicial y el hotelero propiamente lo que tiene que hacer es también controlar el flujo de la cantidad de personas que están en la... ¿no? Lo mismo en los y demás. Y lo mismo sucede con las áreas públicas, con los gimnasios y demás. O sea, no hay un tratamiento, porque, doctor, nos han comentado también que hay esos productos que aseguran que al colocarlos en una superficie, la superficie queda ya protegida he leído durante 14 días, 18 días. ¿Qué hay con eso, doctor? No, el gimnasio en especial es un lugar de muy alto riesgo. ¿Por qué? Estamos sudando, estamos haciendo ejercicio y nuestra respiración es violenta.
Vamos, por más condición física que tenga uno. No puede, hay mucha gente que no puede hacer ejercicio con un cubrebocas N95, siente que se ahoga. Entonces ya desarrolló la industria cubrebocas especiales para hacer ejercicio. Incluso los simples de tela son suficientes. Pero lleno de sudor y de secreciones la máquina. Entonces, ahí lo que uno tiene que hacer es, después de que cada quien usó su máquina, pues tiene que llenarla de sanitizante de cloro, la Isol o la sustancia que haya contratado la empresa, ¿sí? Para sanitizar el área. Entonces, pues una zona puede estar 14 días sin virus si no la usa nadie. ¿Sí? Por ejemplo, hay mucho al respecto de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta se ha usado tradicionalmente desde hace más de 50 años para esterilizar los laboratorios de microbiología y virología. ¿Sí? Sin embargo, produce ozono y el ozono no es bueno para el organismo y uno no puede trabajar porque le quema los ojos en un lugar donde está prendida la luz ultravioleta. Entonces, lo que hacen en esos laboratorios es de noche prenden la luz ultravioleta y sanitizan toda el área de noche. Y en la mañana, pues se supone que amaneció sanitizado. ¿Sí? Entonces, creo que hay suficiente oferta de empresas que se dedican a hacer estas cosas en el país y en el mundo para poder garantizar que los empresarios del turismo puedan a su vez invitar a los usuarios a que son instalaciones seguras. Sí. Excelente, doctor. Pues bueno, haciendo como recapitulando, entendemos que el índice de confiabilidad de las rápidas menos del 50%, así es que hay que tenerles ahí dudas muy amplias en ese sentido. Entendemos que pues, hay que guardar todas las precauciones en los aviones, sin embargo, el propio sistema de ventilación de los aviones, conforme los filtros que nos comentaba, doctor, nos ofrecen un nivel de seguridad bastante alto. A las albercas podemos entrar y nadar libremente siempre y cuando no estemos en contacto directo con otras personas y mantener pues, el doble de distancia, ¿no? En la alberca porque no tenemos un cubrebocas, así es que el doble de distancia. Y doctor Calderón, una pregunta difícil, porque entendemos que no tenemos una bola de cristal, pero ¿cuál sería su apreciación en términos de poder contar con una vacuna? ¿Cuál sería su estimado sin apostar a ninguna fecha? ¿Estarán en condiciones de darnos alguna respuesta Bueno, tentativa? el 1 de septiembre se lanza la vacuna de AstraZeneca al mundo. Van a empezar con 400 millones de dosis y se cree que en el primer año se van a poner 1,000 millones de dosis de mínimo. O sea, están ellos dando la licencia a diferentes laboratorios de todo el mundo para que la fabriquen localmente. ¿Sí? La infraestructura actual que ha contratado AstraZeneca ya ofreció que de entrada son 400 millones de dosis y al primer año van a llegar hasta las 1,000, más todo lo que se está gestionando ahorita. ¿Sí? Entonces, son muy poquitas millones, son muy poquitas dosis, ¿sí? Y sin embargo, yo creo que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Obviamente, primero se le va a ofrecer a la población de riesgo y espero que al final, pues todos seamos beneficiarios de la vacuna. Como existe hoy en día la vacuna del H1N1, que entre octubre y diciembre se ofrece todos los años. ¿Sí? Sí, escuché lo que comentó acerca de lo que sucedía en el 1 de septiembre, pero yo no había comprendido el mensaje de que ya se lanza en específico la vacuna. Así es que eso es como que ya la luz al final del túnel, doctor, porque Así ya es. la primera probada que se va a empezar a aplicar de manera
masiva, no de la forma tan masiva que quisiéramos, pero ya sé que hay una aplicación masiva de la vacuna, entonces ya hay una solución, ¿no? Así es. Ok. Yo no sé, por ejemplo, hablando de lo del famoso pasaporte sanitario, si así como para ir a ciertos países necesitamos la vacuna de la fiebre amarilla, en un futuro, cuando sea disponible para todo el mundo esta vacuna, pues nos las van a exigir como parte de, de nuestra documentación de viaje, ¿no? Porque el hecho de que yo lleve una prueba de laboratorio, de un laboratorio gubernamental con antibióticos, con anticuerpos, no me hace inmune, me puedo volver a infectar. ¿Sí? Entonces yo creo que uno de los pasaportes sanitarios va a ser el que estemos siempre vacunados, ¿no? Gracias, doctor. Y esa es la otra pregunta. ¿Qué le diría a las personas que ya tuvieron un contagio? Mucho, he leído bastantes cosas y comentarios y demás que no, a mí ya me dio. Por lo que entiendo, doctor, te puedo volver a dar. Ya hay Puede certeza. volver a, ya hay muchos casos, incluso en México. Hay muchos casos de reinfección. Los pocos casos que nosotros conocemos, que hemos visto en el hospital, les va peor que la primera vez. No sabemos por qué. Sí, ya te agarra ya disminuido, ¿no? Teóricamente debería ser más light, porque los anticuerpos deberían ayudarme un poquito. Pero los 3 casos con los que hemos tenido nosotros contacto, les fue peor que la primera vez. ¿Sí? Entonces, uno tiene que, este es el mejor amigo de uno ahora, y el gel, ¿sí? Y es una nueva forma de vida, ¿sí? Pero si nosotros somos lo suficientemente educados para llevar esta forma de vida, pues vamos a poder viajar, regresar a las escuelas, bla, 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 con mucha seguridad. Si decimos esto no sirve, porque ya me dio. Totalmente. Doctor, ¿cómo lo podemos localizar? Si nos hace favor de decir su correo electrónico, desde luego también a través de los medios de la Cumbre Turística podemos poner en contacto al doctor Gracias. Calderón. Evidentemente, el doctor Calderón es un afamado y destacado médico mexicano. Fácilmente lo podemos localizar en Google, pero si nos comparte tus datos. No, es muy sencillo. Mi correo electrónico es D de dedo, R de Roberto, Moisés Calderón, en minúsculas, sin acentos, comas o puntos, @gmail.com. Doctor Moisés Calderón, @gmail.com. Doctor Calderón, le agradezco infinitamente el habernos dado mucha claridad con respecto a qué sí tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Queda, desde luego, la invitación para que nos acompañe en la siguiente edición de la Cumbre Latinoamericana de Turismo. Muchas gracias. Y un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, doctor Calderón, más que puedo constatar la eminencia médica que es usted, porque sabemos que usted nos ha hecho el honor de atender algunos casos muy cercanos y felizmente hemos contado la historia. Le agradezco mucho su participación en esta cumbre, doctor Calderón. Gracias. Le mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.